Un gran poeta decía, muertos no son los que habitan en tumbas frías, muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Vivir muerto en vida es una de las experiencias más dolorosas y desconcertantes que puede atravesar un ser humano, ya que implica una desconexión total con la esencia más profunda de lo que somos. Es como caminar por el mundo con un cuerpo que respira, pero con un alma que está apagada, atrapada en un letargo existencial donde las emociones y los anhelos parecen muertos, y donde la vitalidad, el entusiasmo y la conexión con uno mismo y con los demás se desvanecen. Vivir muerto en vida es, en su esencia, una existencia vacía, carente de propósito, sin el fulgor de la experiencia plena de estar realmente vivo. Pero uno de los más graves errores es creer que estamos vivos y en realidad no lo estamos. ¿Cómo sabes que en realidad estás viviendo? ¿Cómo sabes que eso es una realidad y no es un placer del mundo material? Déjame en comentarios tu opinión. Cuando nos remitimos a la Biblia y analizamos un poco las palabras que fueron escritos en un lenguaje oculto de alegorías y parábolas, entenderemos una tremenda verdad cósmica que te servirá de un crecimiento trascendental que te mostraremos a continuación. Recuerda que el verdadero cambio se tiene que llevar a los hechos. La frase con paciencia poseeréis vuestras almas encierra una reflexión filosófica y espiritual profunda que toca muchos aspectos de la condición humana, desde nuestras luchas internas hasta el proceso de despertar a una conciencia más elevada. Para comprenderla completamente, es necesario abordar la cuestión de qué entendemos por alma y cómo nuestro ego influye en nuestra percepción y vivencia de esta esencia interior. En un contexto espiritual, el alma se considera como la parte más profunda y auténtica de nosotros, lo que realmente somos más allá de las construcciones mentales, las emociones y las identidades que creamos a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, a menudo no poseemos nuestra alma en su sentido más pleno porque estamos atrapados en las limitaciones del ego, que nos lleva a vivir en un estado de desconexión de nuestra verdadera naturaleza. El ego es esa construcción mental que crea una identidad separada de todo lo demás, una identidad que se basa en el miedo, la comparación, la competencia, el deseo de control, la lujuria, el orgullo, la vanidad, la pereza, la codicia, el enojo, etc. Este yo egoico se identifica con lo que tenemos, materialmente y socialmente, lo que hacemos y cómo nos perciben los demás. En muchos casos, nos perdemos en el ruido constante del ego. Pregúntate en este momento cómo sé si los pensamientos que surgen en mi mente son parte del ego, cómo sé que no estoy construyendo mi vida con esto. Ya que cuando vamos construyendo nuestra vida a través de estos pensamientos que se reflejan en acciones vamos poco a poco y sin darnos cuenta construyendo una vida donde estamos muertos en vida. Este ego crea una separación entre el ser humano y su alma, pues está centrado en lo superficial, en la imagen, el logro y el deseo, mientras que el alma es un reflejo de lo eterno, lo inmortal y lo auténtico. En este sentido, no poseer nuestra alma implica que, aunque existimos físicamente, no vivimos en armonía con nuestra esencia más profunda. El ego actúa como un velo que nos impide ver nuestra verdadera naturaleza, distorsionando nuestra percepción de la vida, de los demás y de nosotros mismos. Vivimos sumidos en las preocupaciones mundanas, atrapados por las emociones y pensamientos condicionados, y no somos capaces de conectarnos con lo que realmente somos. Pero, cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta que eso no somos nosotros y nos adentramos en el proceso profundo, difícil y doloroso de eliminar esos elementos infrahumanos que en nuestro interior cargamos. Por tal motivo, entramos en el proceso para poder encarnar las virtudes. Aunque quiero decirte que este camino es muy largo y muy difícil de entender, que de esto te estaremos hablando en los videos finales. En este proceso los grandes maestros de sabiduría pasaron muchas vidas de superesfuerzos para poder alcanzar la iluminación. La idea de encarnar las virtudes es un camino de transformación espiritual. Implica un esfuerzo consciente y constante por trascender los impulsos egoicos y desarrollar cualidades que nos acercan a nuestra esencia más profunda. Las virtudes, como la paciencia, la seguridad, la humildad, la compasión, el amor, la sabiduría y la paz interior, son consideradas como aspectos fundamentales que ayudan a purificar nuestra mente y nuestro corazón. Cada una de estas virtudes nos permite reducir la influencia del ego y acercarnos a una comprensión más profunda de la vida. La paciencia, mencionada específicamente en la frase, es una de las virtudes más poderosas en este proceso. La paciencia no solo se refiere a la capacidad de esperar sin frustración, sino a una actitud interior que sabe que todo proceso de transformación lleva tiempo.
La paciencia es una forma de aceptación de las circunstancias tal como son, sin resistencia, y nos enseña a actuar desde una profunda serenidad. Cuando somos pacientes, no estamos dominados por la ansiedad ni el deseo inmediato de obtener resultados. Este tipo de paciencia se convierte en un medio para poder trabajar en nuestro interior con constancia, sin rendirnos a las dificultades o a las emociones del momento. En este momento pregúntate y reflexiona lo siguiente, que, si extraes la sustancia, podrás encontrar una pequeña luz interior que te permitirá ver en qué áreas te estás perdiendo. ¿Qué pasa cuando uno quiere una casa, un auto, etcétera, que son cosas que no se ganan de la noche a la mañana, pero la persona tiene la impaciencia de ya quererlo? ¿Cómo son sus emociones? ¿Qué siente? ¿Cómo actúa? ¿Cómo daña su cuerpo? ¿Cómo lo pone la ansiedad de poseer? ¿Por cuánto tiempo estará viviendo así? Si estas preguntas las llevamos a tu vida, ¿en qué áreas estás así? Y si hablamos de un camino espiritual, ¿cómo estás en estas áreas? Las cosas de Dios son muy difíciles de conquistar y aquello que te vendan o te ofrezcan como un camino fácil, debes de reflexionar si es verdad, ya que todo lo que vale cuesta y por lógica, las de Dios mucho más. Recordando las palabras con paciencia poseeréis vuestras almas, se da por hecho que aún no tenemos alma, pero con la constancia, continuidad de propósito, eliminando nuestros defectos interiores, poco a poco podremos acercarnos más a ese principio divino llamado alma y poder encarnarla. Hey. Si estás disfrutando este video y resonando con lo que estamos hablando, quiero invitarte a hacer una pausa por un segundo. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras viviendo muerto en vida? Como si todo fuera una rutina y te faltara ese propósito profundo, esa chispa que realmente te conecte con lo que eres en esencia? Bueno, si es así, te invito a unirte a esta comunidad de personas que buscan despertar, encontrar su verdadera esencia y vivir con propósito. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos llenos de inspiración y reflexión que te ayudarán a reconectar contigo mismo y con todo lo que te rodea. Porque la vida está llena de momentos que podemos aprovechar al máximo, y juntos vamos a explorar cómo salir de ese estado de letargo y empezar a vivir con plenitud. Es hora de dejar de existir y comenzar a vivir de verdad. Suscríbete ahora. Y sigue acompañándonos en este camino hacia la autenticidad y el despertar. Continuando con el video, la siguiente frase te dejará en un estado de reflexión constante a lo largo de tu vida. Un gran sabio decía: hijos del diablo sois, porque si fueras hijo de mi padre, la voluntad de mi padre harías. ¿Qué piensas de esta frase? ¿Crees que somos seres de luz o seres de tinieblas encaminados a encarnar la luz? Recuerda que la reflexión lógica es muy importante para tu camino y debes de huir de toda aquella información que te quieran dar sin reflexión consciente. Por tal motivo es trascendental que te preguntes: ¿pienso, siento o actúo con enojo? ¿Pienso, siento o actúo con vanidad? ¿Pienso, siento o actúo con codicia? ¿Pienso, siento o actúo con pereza? ¿Pienso, siento o actúo con lujuria? ¿Pienso, siento o actúo con orgullo? ¿Pienso, siento o actúo con miedo? ¿Pienso, siento o actúo con vanidad? ¿Pienso, siento o actúo presumiendo que yo soy, que yo he experimentado, yo? Ante esta reflexión nos damos cuenta que actuamos con estos defectos, por ende, no hacemos la voluntad de Dios, sino de esos diablos interiores. Hijos del diablo sois, porque si fueras hijo de mi Padre, la voluntad de mi Padre harías. Es necesario reconocer que somos seres imperfectos, ausentes de luz, pero que somos aspirantes a integrarnos con Dios y en algún momento estar con Él, con ese Dios interior que es el reflejo del Dios universal. El reconocimiento de esta oscuridad interior nos abre la puerta al cambio, pero quien se cree que no tiene defectos aún teniéndolos, se ha cerrado las puertas del crecimiento. El concepto de cristalizar el alma es particularmente interesante porque nos invita a pensar en el alma como un algo que está en proceso de formación, de purificación, y que puede alcanzar una forma clara y pura si se trabaja sobre ella con diligencia. El cristal, como metáfora, simboliza algo puro, transparente y lleno de luz. En la antigüedad, el cristal también era visto como un símbolo de la conexión con lo divino, como un objeto que reflejaba la luz del sol y la transmitía sin alterarla. En este sentido, cristalizar el alma es una manera poética de expresar la purificación del ser interior, un proceso en el que las impurezas del ego y las pasiones humanas son transmutadas en claridad, amor y comprensión. Este proceso de cristalización no es inmediato ni fácil.
La mente y el corazón humanos están llenos de prejuicios, miedos, deseos y patrones de comportamiento que no son fáciles de cambiar. Por eso, se necesita tiempo, esfuerzo y una constante atención a nuestras actitudes y pensamientos. La vida, con todas sus pruebas y dificultades, se convierte en un campo de trabajo espiritual donde cada desafío es una oportunidad para practicar las virtudes que nos acercan a nuestra esencia más profunda. La paciencia juega aquí un papel fundamental, porque sin ella, la impaciencia puede llevarnos a caer en el desánimo ante la aparente lentitud del proceso. El proceso de poseer nuestra alma también implica una reconexión con lo divino o lo trascendental, sea cual sea la forma que adopte este concepto según las creencias de cada quien. En muchas tradiciones espirituales, el alma es vista como un fragmento de lo divino que está temporalmente olvidado o escondido por el ego. Cuando trabajamos para deshacernos de las capas de ilusión que el ego ha creado, comenzamos a redescubrir esta conexión con algo más grande que nosotros, algo que no se ve ni se mide con los parámetros materiales. Este despertar no es solo intelectual, sino que implica una vivencia directa, un sentir profundo que va más allá de las palabras. Es el sentimiento de estar en paz, de ser auténticos y verdaderos con nosotros mismos, de percibir la vida como un flujo en el que somos parte de un todo mucho mayor. La autenticidad surge cuando dejamos de lado las máscaras que el ego ha construido para adaptarnos a lo que los demás esperan de nosotros. Al hacer esto, nuestra alma comienza a brillar con su luz propia, libre de las ataduras del juicio, la comparación y el miedo. En última instancia, el objetivo de poseer nuestra alma, cristalizarla y vivir en virtud es alcanzar la liberación del ciclo de sufrimiento que, según muchas filosofías, es la consecuencia inevitable de vivir atrapados en el ego. La liberación, o iluminación, es el estado de total libertad interior, de plena comprensión de quién somos y por qué estamos aquí. No se trata de escapar del mundo, sino de aprender a vivir en él sin ser dominados por los deseos, las angustias y las limitaciones que nos impone el ego. La liberación es también la capacidad de vivir en paz con lo que es, de abrazar la vida tal como es, con sus luces y sombras, sin ser arrastrados por el caos del mundo exterior. Es una forma de poseer nuestra alma en su sentido más profundo, al vivir desde ella, guiados por la sabiduría y las virtudes, y no por los impulsos del ego. En el budismo, el objetivo es alcanzar el despertar o iluminación, conocido como nirvana, que implica superar el sufrimiento, dukkha, y las ilusiones del ego, para alcanzar una comprensión directa de la realidad tal como es y la liberación del ciclo de renacimiento, samsara. Este camino hacia la iluminación podría entenderse como un proceso de conquistar nuestra propia naturaleza, entendida en términos de superar las limitaciones del ego, los deseos y las ataduras materiales. Aquí te explico las acciones clave que en la antigüedad el gran maestro Buda dejó, así como muchos otros maestros también lo han dicho con otros términos, ya que la sabiduría no es de uno. La sabiduría es universal y no tiene dueños, pero estos grandes maestros han sabido encarnarla y transmitirla a su época. 1. Practicar el desapego, Vairagya. El primer paso en el camino budista es entender que el apego es la raíz del sufrimiento. Según el budismo, estamos atrapados en el ciclo de sufrimiento porque nos aferramos a cosas materiales, relaciones, logros, e incluso a nuestras propias identidades y emociones. El desapego no significa rechazar el mundo o los objetos, sino aprender a no identificarnos con ellos. Al liberarnos del apego, empezamos a liberar nuestra mente de las ataduras que nos mantienen en un estado de ignorancia y sufrimiento. Acción concreta, desaprender la identificación con los objetos y las experiencias pasajeras. Practicar la observación de los deseos sin dejarse arrastrar por ellos. 2. Meditar, jhana. La meditación es la herramienta central para conquistar la mente en el budismo. A través de la práctica de la meditación, los budistas aprenden a observar sus pensamientos y emociones sin identificarse con ellos. Esto permite entrar en un estado de vacío, sunyata, donde no hay apego a las percepciones ni a las identidades que nos limitan. La meditación también ayuda a cultivar cualidades como la paciencia, la compasión y la sabiduría, que son esenciales para superar el ego. Acción concreta, practicar la meditación diaria, especialmente la meditación de atención plena, mindfulness, para cultivar una mente clara, serena y en paz. Observar los pensamientos y sentimientos sin apego, dándoles espacio para fluir sin aferrarse a ellos. 3. Desarrollar la sabiduría, prajna.
En el budismo, la sabiduría es clave para comprender la verdadera naturaleza de la realidad. La enseñanza fundamental es que todo en el mundo es impermanente, anicca, interdependiente, pratyasamutta, y vacío de un yo inherente, sunyata. El sufrimiento surge precisamente porque no comprendemos esta naturaleza transitoria y nos aferramos a cosas que no son permanentes. Desarrollar sabiduría significa comprender profundamente estas verdades y ver más allá de la ilusión del ego. Acción concreta, estudiar los sutras budistas y reflexionar sobre las enseñanzas de los grandes maestros. Realizar prácticas de autoinvestigación para entender la naturaleza del sufrimiento y la vacuidad del yo. 4. Practicar la ética, sila. El comportamiento ético es un aspecto fundamental del camino budista, ya que ayuda a purificar la mente y a reducir el sufrimiento de los demás. Esto incluye la no violencia, el respeto por la vida, la honestidad y la generosidad. La ética nos enseña a vivir de manera consciente y compasiva, cultivando la armonía tanto interna como externa. Acción concreta, seguir los 5 preceptos budistas, evitar matar, robar, mentir, tener una conducta sexual inapropiada y consumir sustancias intoxicantes que alteren la mente. Practicar la generosidad y la compasión en la vida diaria. 5. Cultivar la compasión, karuna. El amor y la compasión son cualidades esenciales en el camino budista, ya que nos ayudan a superar el egoísmo y a conectarnos con el sufrimiento de los demás. La verdadera compasión no solo consiste en sentir lástima por los demás, sino en actuar para aliviar el sufrimiento de todos los seres, desarrollando una profunda conexión con la humanidad y la naturaleza. Acción concreta, practicar la metta bhavana o meditación de amor bondadoso, que cultiva el deseo genuino de bienestar para todos los seres, incluyendo a los que nos han causado daño. Actuar con empatía y generosidad en nuestras relaciones cotidianas. 6. Seguir el noble camino óptuple. El noble camino óptuple es la ruta que el Buda enseñó para alcanzar la iluminación y es un conjunto de prácticas que cubren aspectos éticos, mentales y sabiduría. Este camino se compone de 1. Visión correcta, ver la realidad tal como es, entendiendo las 4 nobles verdades. 2. Intención correcta, cultivar la intención de renunciar al sufrimiento y a los deseos egoístas. 3. Habla correcta, evitar el lenguaje dañino, mentiroso o divisivo. 4. Acción correcta, comportarse éticamente, sin causar daño a los demás. 5. Medio de vida correcto, ganarse la vida de manera ética y no perjudicar a otros. 6. Esfuerzo correcto, cultivar una mente libre de pensamientos negativos y promover los positivos. 7. Atención correcta, practicar la atención plena y la concentración. 8. Concentración correcta, desarrollar una mente serena y profunda a través de la meditación. Acción concreta, reflexionar sobre cada uno de estos 8 aspectos y comenzar a integrarlos en la vida diaria, con el objetivo de alcanzar una comprensión más profunda de uno mismo y del mundo. 7. Cultivar el despertar o iluminación, bodhi. El despertar es la meta final en el budismo, que se logra cuando uno alcanza la comprensión directa de la vacío y la impermanencia de todas las cosas, liberándose de la ignorancia que causa el sufrimiento. La iluminación es un estado de sabiduría perfecta y compasión ilimitada. Acción concreta, estar abierto a la transformación continua. La iluminación no es un evento único, sino un proceso progresivo. La práctica constante de la meditación y la ética ayuda a aproximarnos cada vez más a este estado de paz profunda y sabiduría. Conclusión. En resumen, con paciencia poseeréis vuestras almas es una invitación a un proceso de autoconocimiento, purificación y transformación. Nos recuerda que el camino hacia la plenitud y la conexión con nuestra verdadera esencia requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. No podemos apresurar este proceso, porque la transformación espiritual es gradual y requiere una disposición continua para trabajar en nuestras virtudes y superar las limitaciones del ego. A medida que cultivamos la paciencia y otras virtudes, vamos cristalizando nuestra alma, limpiándola de las impurezas que nos impiden ver y vivir nuestra verdadera naturaleza. Finalmente, al lograr este equilibrio,
podemos vivir en armonía con lo divino, alcanzando una existencia más plena, auténtica y libre. Da clic en el video que te apareció en pantalla, es un video que te pondrá en una nota distinta para entender más este camino hablado por el Buda.